Hola a tots, estem amb la María Eugenia Pasmiño. Es una gran escritora y antropóloga ecuatoriana. Hola a todos, estamos con María Eugenia Pasmiño, gran escritora y antropóloga ecuatoriana, que tenemos el gusto de que nos está dando un taller de creación literaria en el Casal Catalá de Quito. María Eugenia, ¿por qué recomendarías que la gente se apunte al taller de creación literaria? Bueno, este tiempo en que estamos medio recluidos a la fuerza, de alguna manera, creo que aflora mucho un poco de la creatividad, ¿no? Y creo que es un momento en que podemos, todos aquellos que siempre tenemos algo que hemos escrito, que se ha quedado en un archivo, que lo escribimos en un momento, en un papel, y que siempre hemos dicho, bueno, tengo algo que decir. Creo que todos tenemos algo que decir. Pero este llamado así como de atención sobre qué escribir y cómo escribir sobre todo, ¿no? Entonces, yo sí invito, el martes vamos a hacer una pequeña charla, está todo el mundo invitado sobre en qué consistiría este taller de escritura creativa, que yo creo que les va a interesar mucho porque vamos a dar las herramientas. Yo tengo mucha experiencia en esto y podría dar las herramientas básicas para que las personas puedan encaminarse en su proyecto de escritura, ¿no? Porque muchos quieren escribir sobre sus viajes, sobre sus sueños también cuando duermen, sobre cosas que tienen que decir incluso en las redes sociales. Entonces, vamos a explicar el día martes, 26 de mayo a las 6:30. Vamos a explicar esto. Pienso que va a durar unos 30 a 40 minutos la charla, como pueden hacer preguntas, completamente gratis, no se va a cobrar por eso, y con el apoyo obviamente del Casal, para que esto sea un grupo que podemos formar. Nos podemos ver este día para dar mayor información sobre los detalles, cómo vamos a funcionar en este taller de escritura creativa. Muchas gracias. Creo que repetí ¿Y un poco de cómo va a cosas. ser un poco la metodología? O ya la vas a explicar más en el Sí, día de bueno, la sesión claro. explicativa? Tengo alguna experiencia en talleres literarios desde hace muchos años, en talleres de todo tipo, podría decir, pero específicamente literarios me ha ido súper bien. La gente que ha trabajado conmigo en los talleres, creo que todas han publicado, todas han salido adelante con el escribir, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver los métodos, cómo vamos a hacer. Hay diferentes técnicas y diferentes métodos para seguir, pero básicamente nos vamos a reunir virtualmente una vez a la semana, y ahí voy a dar las indicaciones, ¿no? Pero nos reuniríamos los martes a las 6:30, virtual, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar durante la semana con las personas. Yo trabajaría directo con las personas, pero sí es importante de reunirnos los martes. Así es que este sería el próximo martes, sería la primera vez que nos reunimos para que la gente vea si quiere seguir o no. Después veríamos bajo qué condiciones se va a hacer el taller. Y tu taller está enfocado a todo tipo de escritores, ¿verdad? Sí, sí, Gente que sí, sí, escribe pues más en redes, a veces también, ¿verdad? O por con su blog. supuesto. Sí, porque se cree que escribir en redes es así nomás, ¿no? O sea, hay técnicas específicas también para que llames la atención y puedas, bueno, si escribes en redes quiere decir que quieres que te lean, ¿no? Entonces, algún poco de pautas para que eso te salga mucho mejor, y para cualquier tipo de gente que escribe en redes, en blogs, que quiere hacer su blog o que quiere escribir, después publicar un libro sobre cualquier género, ¿ya? Eso sería. Entonces, es a distinto público, de distinta edad también. ¿Ya? Eso es lo chévere del taller de escritura creativa, que te rompe todos esos esquemas de edades y todo eso. Claro, yo pienso que justamente pensamos que es un momento que capaz la gente puede tener tiempo, aunque nos lo ocupamos, ¿no? Pero
es una ocupación que en ese caso yo creo que puede ser muy interesante en unos momentos, ¿no? Que necesitamos también Sí, es como darse el chance, reflexionar. ¿no? Porque hay mucha gente que escribe, hay mucha gente que escribe y escribe, digamos, no sé, en momentos solamente, y no se ha permitido poder concretar, que estar más concreto con ese escribir, porque justamente el estrés de salir al trabajo, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Pero este tiempo es como que te permite volverte a ti mismo. Entonces, desde ahí es que va a encontrar su beta o su forma para hablar mejor, para decir mejor las cosas. En este momento que hay tanta comunicación, a veces no sabemos comunicarnos bien. Entonces, la idea de esa del taller, que sea de forma creativa y bueno, sin expectativa, ¿no? Quiere decir que sea un escritor o no, pero pueden asistir al taller también gente que ya ha escrito, que ya ha publicado, ¿no? Ujú. Porque eso siempre es bueno, ese ejercicio de compartir, ¿no? Y bueno, está todo el mundo invitado, sobre todo los que les gusta escribir, los que les gusta los libros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la literatura, con la creatividad, con el ensayo, con la novela, con el cuento, con la poesía. Eso. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Les esperamos en el Zoom del Casal Catalá el martes 26 de mayo a las 6:30 de la De tarde, la de la tarde. noche ya. Podrán ver la información en nuestras redes sociales, en el Facebook del Casal Catalá. Y no sé, ¿querías decir alguna cosa más? ¿Unas palabras? Bueno, no, que les espero y vamos a hacer por Zoom. Esta es una nueva herramienta que tenemos, nos podemos ver y todo, y vamos a trabajar hermoso este día martes para que vean las pautas, cómo vamos a seguir, y si les da ganas, pues seguimos. Molt bé, moltes gràcies, us esperem.